Queridos cocinantes, este video es acerca de un guiso tradicional de la zona del Bajío en México. Fácil de realizar, de pocos ingredientes y de gran sabor. Una receta que no puede faltar en tu menú. Esta es una carne de puerco en chile negro. Esto es mi mami y yo soy Aidenio. Mis cocinantes, les presento los ingredientes de esta receta, los que podrás encontrar en la caja de descripciones con las cantidades que he usado en su elaboración, para que con comodidad puedas tomar nota de ellos. Esta preparación me gusta empezarla desde un día antes. Cuando fui a la carnicería pedí carne para freír y el carnicero que me atendió me comentó que para freír él sugería pierna y costilla en cantidad igual. Pero yo prefiero más pierna que costilla, así que eso lo dejo a tu elección. Pongo en un recipiente la carne partida en trozos de aproximadamente 4 o 5 centímetros por lado. El tamaño puede variar según lo prefieras, más grandes o más pequeños. Agrego la sal y masajeo ligeramente para que penetre bien en la carne. Tapo el recipiente con papel film y así dejo que la noche haga su magia. Hay que limpiar los chiles con un trapo húmedo y limpio para retirar impurezas. Normalmente se secan a la intemperie, por eso es que es importante este paso. Pongo un comal en la estufa, enciendo el fuego y espero a que tome temperatura. Tomo uno de los chiles. Yo prefiero uno por uno para evitar que se tuesten de más y se amarguen. En este paso hay que ser cuidadosos. En cuanto la pieza cambia de color y se suaviza, ya es suficiente y lo retiramos para poner la siguiente pieza. Para evitar que el caldillo quede demasiado picoso, le retiro las venas y las semillas. Si tú quieres un caldillo con mayor picor, deja algunas o todas las venas para aquellos que les gusta enchilarse de veras en serio. Trozo los chiles y los pongo a remojar en agua muy caliente. Tapo y dejo reposar mientras guiso la carne. En una cazuela pongo los trozos de carne, el aceite, el agua y un poco más de sal. Enciendo el fuego con flama media alta. Dejo que el agua se consuma y estoy volteando la carne con regularidad para tener una cocción pareja. Si el agua se consume y la carne al introducir un tenedor aún se siente dura, agrego más agua y sigo con el proceso. Repito este paso las veces que sea necesario. Los trozos grandes nos llevarán más tiempo que los pequeños. Cuando al introducir el tenedor la carne ya se siente suave, dejo que el aceite dore la carne y volteando también con regularidad y que los trozos estén dorados por todos sus lados. Les muestro cómo va dorando. Para este momento ya se hace agua a la boca y el olor ha invadido toda la casa. El olor es como el de las carnitas. Este proceso me lo enseñó mi mamá. Con este método logramos que la carne quede bien cocida y dorada. Aun y cuando este paso lleva su tiempo, bien vale la pena.
El cocer la carne lentamente es uno de esos secretos para conseguir un mejor resultado en el sabor. Mientras se dora la carne, pongo en un comal los tomates verdes, tomatillos o miltomate a que se hacen o tatemen, como decimos los mexicanos. Lo mismo hago con el diente de ajo con todo y la piel. Tapo para ahorrar tiempo y gas. Ocasionalmente volteo los tomates y el diente de ajo. Echo un vistazo a la carne para ir dando vueltas y se dore por todos sus lados. Válgame, qué aromas me invaden. Con el tiempo, la carne fue dorando y vean cómo es que quedó. Espero alcancen a ver el fondo de la cazuela, cómo quedó, con una costra que está llena de sabor y desde luego le sacaremos provecho. Si no estás suscrito, hazlo ya. Tengo mucho que compartir con ustedes. Deja tu comentario, me encantará leerlo. Es el momento de preparar el caldillo de chile negro. Pelo el diente de ajo asado y lo pongo en la licuadora. También los tomates asados, los chiles negros que puse en remojo al inicio del proceso, con todo y el agua. Un poquito de sal para dar sabor al chile, va todo a la licuadora. Pongo en marcha la molienda, dejando por suficiente tiempo para que todo quede perfectamente molido. A mí no me gusta colar el caldillo, por eso muelo por suficiente tiempo. Si tu licuadora no te da una molienda tersa, puedes colar el caldillo para evitar pellejitos del chile o el tomate. Vierto la molienda sobre la carne y enjuago el vaso de la licuadora con un poco de agua y aprovechar lo más que puedo todo este chile. Mezclo para integrar. Tapo dejando una apertura en la tapa. Si tu tapa tiene válvula de escape, puedes cerrarla completamente. Dejo que hierva y bajo a fuego medio bajo para que en el proceso todos los sabores se combinen. El caldillo desglasa el fondo de la cazuela, lo que le dará mayor sabor al guiso, además sirve como espesante. Después de un rato los sabores se han integrado. Vean cómo ha quedado el guiso y noten la textura del caldillo. Cuando uno va a algún establecimiento donde ofrecen este guiso como relleno de alguna pacharela, quesadilla o gordita de queso, encontrarás que los trozos de carne son mucho más pequeños, para que se acomoden mejor como relleno. En mi caso, los estoy ofreciendo como platillo principal, razón por la que decidí dejar trozos de mayor tamaño. Un bistec tiene un peso de 80 hasta 120 gramos. Los trozos que estoy ocupando equivalen a 40 gramos, por lo que estaría bien servir de 2 a 3 piezas por plato. Las porciones son totalmente a tu consideración. Mucho depende de con qué lo acompañarás. Espero que lo disfrutes y comparte con quien tú más quieras. Te dejo algunas sugerencias de mi contenido. Seguro encuentras algo de tu interés. Gracias por tu atención y hasta el siguiente video, mis queridos cocinantes.